Ok, hemos venido tratando durante todo este tiempo y vamos a seguir tratando con los miedos. Y los miedos tienen que ver mucho con tus recuerdos y tienen que ver mucho con lo que escuchas. Si usted una vez tuvo cáncer, cuando medio tiene un síntoma, le da algo, ahí mismo usted cree que es el cáncer porque la mente mismo se lo lleva al recuerdo. Jesús dijo muy claro: no viváis en el pasado ni traigáis a memoria las cosas del pasado, porque yo hago nueva hoy todas las cosas. Todas las cosas en Cristo están nuevas. Como decía mi amigo que ya está en el otro lado de la eternidad, Facundo Cabral: tienes cáncer, tienes dos cosas buenas. Uno, vas a salir de este cuerpo corruptible. Y dos, vas a pasar a una eternidad donde te vas a conseguir con tu generación y con tus amigos que ya se fueron. No vio nunca como una calamidad la enfermedad. Y él murió, le pegaron unos tiros en Guatemala. Punto, ya está. Pero él estaba muy claro que él iba por una eternidad. Lo más triste de esto es que la religión en sí nos metió a nosotros el miedo a la muerte, terror a la muerte. Y la muerte en Cristo es una bendición, dijo Pablo. Pero eso no es tanto. Porque la muerte en Cristo es una vida de eternidad. Tú pasas de una dimensión a otra. Pero ese era unos miedos que nos metieron en la religión. Si tú te mueres, no sabes para dónde vas. En estos días vino un señor, un policía, estaba arreglando el carro y llegó y me dijo: pero nadie ha regresado ya. Nadie. ¿Sabe qué? Yo tengo una página, ayer la estaba buscando, de que 10,000 personas hasta ese momento habían regresado de haberse muerto y regresado otra vez. Y todo lo que veían es un punto de felicidad. Lo que quiere decir es que si ellos veían en esa eternidad la felicidad, veían cosas hermosas, veían cosas buenas, ¿quién va a querer regresar? Pero eso no fue lo que nos dijeron de la muerte. Y nos metieron unos chuzos terribles. ¿En función de qué? En función de que usted le tema a la muerte. ¿Sabe una cosa? Y sépalo muy bien: yo no le doy el pésame a nadie, porque a mí no me pesa ni me conduele. ¿Sabe por qué? Porque ellos pasaron a mejor vida, pasaron de donde vinieron, de la eternidad. ¿Y cuánto es el terror que le ponen a la gente por causa de la muerte? Pero eso también tiene su acción bíblica. Eso no crea usted que fue que lo agarraron a lazos. Eso tiene su transmisión bíblica hacia el ser humano. Porque en el principio, después que Adán peca, que yo todavía sí lo entendí, pero algún día se lo explico, el por qué todas las generaciones salieron afectadas por ese pecado. Y no precisamente por la desobediencia, no crea eso. Fueron afectadas por el pecado porque hubo una transmisión que dañó el ADN. Por eso Cristo, cuando viene, regenera nuestra vida. Él trajo una regeneración. Regeneración sanó nuestro ADN. Entonces nosotros tenemos el ADN de Cristo. Tenemos el ADN de Dios. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es allí, todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y como le decía la semana pasada, eso de estar en Cristo, si tú hiciste la oración de fe, estás en Cristo. Sáquese eso de la mente. Porque eso solamente lo dijo Pablo una sola vez. Pero Jesús dijo más de 150 veces en la Escritura que Él, que cree en mí, tiene la salvación. Pero así haga lo que haga. ¿Usted qué lo llamaron a qué? A ser juez. Usted conoce la vida del ser humano. Si la Escritura establece que todas las cosas están escritas en su libro, entonces usted no conoce la situación de cada ser humano. Si yo no conozco la situación de cada ser humano, ¿qué me invita a mí a hacer juicio? ¿Quién eres tú para hacer juicio? Oh hombre, quien quiera que seas tú, Romanos 2, que juzgas, porque cuando juzgas te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y Dios no va a pasar eso por alto. ¿Por qué?
Porque en el momento que tú haces el juicio, mañana viene contra ti eso. Entonces no te quejes. Como decía una vez, pero es que todo no viene por la siembra y la cosecha. Sí, el 90%. Porque no nos acordamos que a veces hacemos juicios. Como este mundo está diseñado para hacer juicios, para mantenernos en juicio. Y yo les explicaba cuántos juicios no hace la iglesia. La iglesia evangélica y la iglesia católica saben los que van para el cielo y los que se quedan. ¿Y por qué en la antigüedad le daban a la gente, compraba su indulgencia? Y ellos iban allá al cura y presentaban el carnet, libre de pecado. Y lo aceptaban por dinero. O sea, todo esto ha traído como consecuencia que nosotros vivamos una vida que, a pesar de que Cristo, el verdadero evangelio, es la vida eterna, no la apreciamos como tal. Fíjense en esto. Yo me imagino a Dios, porque para eso tengo una mente que Dios me permite la imaginación igual que Él, porque me hizo a su imagen y semejanza. Él trabajó primero con la imaginación. Imagínese usted, en esa imaginación Cristo está así, ya resucitado, ya va a empezar a despedirse de la gente. Y cuando lo vieron los discípulos, ya se lo había dicho con anterioridad, pero aquí es que hay que ver para creer. Y cuando lo vieron de frente, Señor, sí soy yo, he resucitado. Mire esto, esta es la buena noticia. Van a vivir eternamente en la eternidad, en el paraíso, como lo quieras llamar, pero vas a vivir eternamente, porque yo te regeneré y todo lo que era pecado lo eliminé. Por lo tanto, tú vas a vivir en la eternidad conmigo. Yo compré tu eternidad que te pertenecía, pero Adán hizo una loquera, pero eso no va a seguir dañando tu vida. Ahora, ¿qué pasaba con la muerte? Que la persona cuando moría, según la Biblia, iba al Seol. Otros iban al Hades. Eran dos lugares, porque el Gehenna no era lo que la gente decía que era. Entonces empezaron con que, ¿quiénes creyeron los que creían más esto? Los judíos. El que se va, se muere, va al Seol. Y no estaban en nada perdidos en eso. ¿Por qué? Porque ellos sí creían en el Seol, pero quien tenía el imperio de la muerte era Jesús. Hebreos capítulo 2, verso 14. Decía, Él, Cristo, destruyó el imperio de la muerte. Y destruyó al que tenía el imperio, que era el diablo. Y lo dice ahí, y es el sistema. Entonces, cuando Cristo establece eso, si ya está destruida la muerte, usted es eterno para siempre. Usted va a ser eterno para siempre. No va a nunca a desaparecer. La muerte física, sí, el cuerpo se deteriora, se va menguando y viene la muerte física. Pero eternamente tú vives, porque ese espíritu que hay en ti, dice la Escritura, que va a Dios a quien lo dio. Si el espíritu mío va a Dios a quien lo dio, y no me dice que si yo hago la oración de fe voy a Dios a quien lo dio, y no me dice que el espíritu va a estar vagando en un purgatorio hasta que sea limpio. En ninguna parte dice el libro de Eclesiastés, dice, si tú, el espíritu, cuando tú mueres, el polvo al polvo, pero el espíritu va a Dios a quien lo dio, entonces el espíritu mío va a Dios. El espíritu inmundo jamás puede ir a Dios, porque ese espíritu no lo creó Dios. Ellos hicieron un injerto ahí. Cuando llegaron los ángeles caídos y les gustaron las hijas de los hombres, ellos dijeron, wow, estas mujeres sí son bellas. Y se pegaron con ellas y les transfirieron toda la maldad.
Eso lo dice el libro de Enoc. Entonces cada uno de nosotros tiene que empezar a ver si nuestro espíritu lo creó Dios y todas las cosas nuestras están escritas en su libro. Todo lo que a mí me pasa, Dios lo tiene escrito. Pero ¿cómo nos cuesta soltar el control de las personas? Y en ninguna parte dice que nosotros debemos controlar a las personas. Ni siquiera a los hijos. A los hijos tenemos que educarlos y enseñarlos. Y a veces hay que, porque Dios al que ama disciplina. Hay muchas madres que no sé. En estos días me dijo una, ay apóstol, vino mi hija pero carbureadísima, ¿verdad? ¿Y qué hiciste? Ay apóstol, no me controlé. ¡Ping! Le metí una mano. Y le di, la próxima vez te pongo las maletas afuera. Pero como ahora, eso causa trauma. Eso causa de todo. Entonces se sentía culpable. Yo le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a Dios. No tuviste que pedirle perdón a nadie. ¿Sabe qué? En el día de mañana, nosotros que somos hijos, pero mañana vamos a ser padres, le decimos gracias a Dios por mamá, por el trancazo que me dio. ¿Y por qué le vamos a decir gracias a Dios por mamá? ¿Sabe por qué? Porque ese golpe que te dio ahorita, en el día futuro vos vas a querer dárselo a tus hijos. ¿Por qué? Porque te enderezaste y yo me enderecé. Yo le agradezco mucho a mamá, principalmente que me gradué de contador público. Y de muchas cosas que ella hizo por mí. Muchas cosas que ella, mire, era increíble. Yo le decía que tú eres el general Gómez. En ese tiempo era el famoso general Gómez. Tú eres el general Gómez. Me miraba así, me decía, llámame como vos queráis, pero yo descanso después. Ahorita o te sujetáis o te sujeto. Y fíjese el trauma que he tenido yo toda la vida. Traumado por eso. No, mijo. Por eso, nosotros, Dios, hoy salió una cosa, Dios mío, en verdad que es terrible. Cuando las cosas son de Dios, todo sale bien. Dios mío. Mire, dígalo conmigo. Dios es un Dios de propósito, no sentimentalista y no de sentimientos. Eso lo creó la religión, el Dios sentimental. Pero Dios es un Dios de propósito. Y yo te puedo demostrar que Dios es un Dios de propósito, aún con la misma Biblia. Dios tiene que ver con su propósito. Dios no tiene que ver con que el sentimiento, porque me gusta, porque no me gusta, porque así me gusta. No, Él no anda llorando en las esquinas por ti y por mí. Dios es un Dios que Él es el Todopoderoso y sabe todas tus cosas y las mías, porque están escritas en su libro. Entonces ese miedo a la muerte ha llevado a que todo esto que usted ve ahorita, porque tenéis COVID, ya la gente está pensando en la urna, las flores y el lugar en Jardines de la Chinita o en el cementerio. Pero muchos de nosotros ya hemos pasado de eso. Y aquí estamos. ¿Y sabe qué? Sin temor, sin miedo, porque ¿qué es lo que más puede pasar? Resulta que hoy en la noche llega el meteorito y ¡pau! Cae sobre la tierra. Y nos morimos todos. ¿De qué te valió estar preocupado porque no te moriste? Y de estar preocupado por el negocio, que yo lo estoy viendo difícil, que yo no sé si pueda seguir. ¿De qué estáis preocupados? Si hoy en la noche te llegan a buscar, como dijo Jesús, y quedáis pistoneando, ya listo, se acabó. Y como decía mi mamá, ahí les dejo el cuero para que hagan un furro. Entonces cada uno de nosotros, mire, yo vi una película que me extrañó mucho que quien lo dijera, entre comillas, fuera Satanás. Y es el Doctor Extraño. No le voy a echar el cuento de la película, pero en una de esas que él está confrontado con, entre comillas, el malo le dice, el problema de los humanos es que no han apreciado la vida eterna. Y ese es el verdadero evangelio. La buena noticia es que usted y yo somos eternos y no vamos a pasar eternamente nuestra vida en un infierno. No lo vamos a pasar.
El infierno está hecho para el ser humano, porque usted se muere y se vuelve polvo. ¿Qué le van a quemar? ¿Qué le van a hacer? Eternamente y para siempre. Ni siquiera 70,000 años. Ni siquiera 60,000 años. Es eterno. Millones y millones de años quemándote ahí. Le venía yo leyendo a mi cuñada esta mañana una prédica que hace años, muchos años, gracias a Dios porque el predicador se fue para la eternidad, donde te verás, se lo voy a narrar, te verás en una cama amarrado, toda llena de fuego. Y ese fuego te penetrará los huesos y te penetrará los músculos y tus ojos se brotarán. Y tendrás unos demonios con un látigo y al final con una bola de púas castigándote. Ese es el Dios vengativo que nos enseñaron. Que si tú no te portas mal, te voy a enviar para allá. Vamos ahora para el ser humano. Tú eres padre. ¿Por qué si tu hijo se equivocó no lo metiste en la olla hasta que se le cayera el pelo? Y no eterno, sino hasta que se le cayera el pelo. ¿Por qué si tu hijo falló no agarraste y empezaste a torturarlo en la mañana y en la noche con púas, verdad? Y con un látigo dándole todos los días. ¿Por qué? ¿O es que tú eres mejor que Dios? ¿Sabes qué? Eso es altivez de espíritu. Tú crees que eres más santo y más bueno que Dios. Te equivocaste de música. ¿Por qué? No, eternamente. ¿Por qué tú a tu hijo no lo guindas en la parte de atrás y lo metes en una olla y lo sacas, lo metes hasta que pulgue lo que ha hecho? Ah, pero tú sí lo perdonas porque te duele, porque es tu hijo. ¿Y a Dios qué le hacemos nosotros? Entonces, esa actitud que nos sembraron desde hace mucho tiempo, lo que trajo sobre nosotros fue miedo. ¿Y quién lo instauró? La religión. Y antes pagaban las indulgencias. El que tenía plata no se preocupara por ir al infierno. No se preocupe porque ya pagaste tus pecados con dinero. Y la gente enseñaba el carnet de que era indultado, como si fueran Dios. Ah, pero es que la Biblia dice que al que le perdone los pecados le serán perdonados y a quien se los remita le serán remitidos. No crea que todo eso es cogido a lazo y no lo quieren sustentar con un versículo. Con un versículo. Entonces vienen y te hacen el sustento con ese versículo y ahí te enreda. Te enreda la vida porque tú no viste el contexto, ni a quién se lo estaba diciendo Jesús, ni por qué se lo estaba diciendo. Sino que solamente te basas al que le perdonen los pecados le serán perdonados. Y he allí los sacerdotes perdonan pecados. Tienen el poder para perdonar pecados. Poder para perdonar pecados tenemos todos nosotros. Lo primero que tenemos que empezar es perdonarnos a nosotros mismos. Ahora, si Cristo dijo que Él eliminaba el pecado, ¿por qué todavía hablamos de pecado? ¿Por qué todavía tú crees que hay personas que van al fuego eterno? ¿Dónde está tu amor? O sea, ¿dónde está el fluir? Porque si yo soy la imagen de Cristo, yo tengo una cosa muy buena que es mi esencia de amor. Y si yo tengo mi esencia de amor, ¿cómo es posible de que a mí me alegre que el vecino, que era un bendito, agarrara y se muriera y se vaya para la eternidad? Pero si tú a ese no lo creaste. No, porque la Biblia dice que unos serán condenados y los otros pasarán a vida eterna. Todos pasaremos a vida eterna porque Cristo la compró. Y sabe una cosa, fájese muy duro con las enseñanzas de Jesús y quite mucha enseñanza que no tiene nada que ver. Jesús dijo: al que le perdonen, al que ustedes tienen la autoridad y poder sobre toda enfermedad. Y si ustedes agarran, oran por los enfermos, se sanan. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El libro de Santiago, que es un libro escrito para las 12 tribus de Israel, porque lo dice al principio, este es un mensaje para las 12 tribus de Israel, porque ellos sí practicaban una religión que era el judaísmo. Entonces,
ese versículo lo que hizo fue que calcomió la vida del ser humano. Porque si estás enfermo, llama a los ancianos de la iglesia, que la oración de los ancianos te sana. Dios mío, ¿y dónde está Cristo cuando dijo que tú y yo teníamos autoridad y poder sobre toda enfermedad y sobre todo espíritu inmundo? Porque nunca, mire, y eso lo aprendí yo hace tiempo, nunca puede estar por encima de la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Pablo, de Pedro, de Tito, de cualquiera de ellos. Primero es la enseñanza de nuestro maestro, del que pagó la vida por ti y por mí, del que fue a los infiernos y sacó a todos aquellos que estaban en el Seol y los trajo para vida eterna, aún Judas. Porque Judas fue el propósito, porque tenía que ser amigo de Jesús para poderlo vender. Entonces usted y yo tenemos que quitarnos de nuestra mente muchas cosas que fueron establecidas como creencias que son falsas creencias. Y nosotros tenemos que, mire, los primeros mensajes 400 alcanzábamos. ¿Cuántos fueron esta semana? 160. De ahí no pasaron. Porque no nos gusta que nos confronten con una enseñanza y una creencia que está en nosotros desde niños. Pues yo te la voy a confrontar. Esta página está hecha para eso. Porque vamos a confrontar las tinieblas, porque ya basta que el reino de Dios no camine por causa de la religión. Por causa de muchas cosas que nos enseñaron, que si a ti se te revela, tú vas a empezar a ver lo mismo que yo veo. Y entonces, bueno, ellos, los judíos, iban al Seol. Sí, era verdad, porque Satanás tenía el imperio y tenía un lugar de tormento para ellos. Pero lo que Cristo llegó, bajó a las profundidades y liberó, sacó a la eternidad a todos aquellos que estaban cautivos en ese lugar de tormento. Y lo trajo a la vida eterna y a la eternidad. Cristo no ve tu pecado, Cristo ve su obra. ¿Por qué seguimos nosotros pensando en eso? Porque aplicamos a donde quiera nuestra justicia. Nuestra justicia está por encima de cualquier cosa. Yo te voy a decir una cosa. Pregúntale a Dios, porque Él dice, la última que yo escuché, la justicia del hombre es un trapo de inmundicia delante de Dios. Tu justicia. La justicia de Dios. Y la justicia de Dios es limpia, es clara, es justa. Y si nosotros hemos tenido toda esta serie de influencias con las creencias que tenemos, ¿de qué manera te va a mirar Cristo? Si nos volvieron un arroz con mango entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, y todo era ejemplo por lo que había por venir, y el templo no son los lugares, somos nosotros. Una vez a mí me invitaron a que iban a inaugurar un templo aquí en Maracaibo, un templo muy hermoso, y me invitaron como pastor, pero yo no quería ir, porque no creo en templos hechos de manos de hombre. Y vine y fui. También tenía que hacer otra cosa ahí con el pastor de esa congregación. Y yo fui y cuando empezaron a llamar a los pastores antes de la prédica, llamaron a los pastores para que todos pasaran adelante, que por favor vengan los pastores. Yo no me paré, estaba con Yareli estaba al lado mío, y yo ni pendiente, eso no es conmigo. Bueno, pasaron, besaron el piso, se arrodillaron, le rindieron idolatría al templo, y yo sentado. Cuando terminó, le digo yo a Yareli, mira, a este predicador tiene que enredársele la lengua. En cualquier momento va a decir que el templo realmente somos nosotros. Porque si todo aquello era ejemplo por lo que había por venir,
y Dios mandó a construir un templo, era para que nosotros, el ser humano, empezara a ver cómo es nuestra vida y cómo es todo lo que somos. El atrio, donde están los sacrificios, el lugar santo, que es el alma, los pensamientos, la mente, y el lugar santísimo, que es el Espíritu Santo. Pero eso no se entiende todavía, porque todavía estamos, ven al altar sublime de la oración. Esto es el altar. Una vez un señor aquí, amigo mío, me dijo, ¿cómo es posible que este señor esté aquí orando? ¿Por qué? Porque ese es el altar y este hombre anda en pecado. Y yo le dije, ¿y los tuyos? ¿O es que no te acordáis de esto, de esto? Porque yo sí tengo buena memoria, Dios mío. Me dijo, papi, el altar somos nosotros. De pronto él está aquí limpiando su altar y vos lo que estás es criticando y mirando, porque nos creemos jueces. Y que no se nos ocurra portarnos bien. Porque ¿quién como nosotros? Usted no ve que en las prédicas están dirigidas hacia ustedes y no están dirigidas hacia el predicador. Y a veces practicamos malo porque predicamos aquí, practicamos todo lo contrario de lo que decimos. Y entonces, ¿quién entiende esto? ¿Sabes qué? Nosotros debemos tener compasión por el pueblo. Y ellos lo que más necesitan ver es el amor de Dios. Estamos hartos de religión. ¿Y sabes qué? Yo no me he sacado todavía la religión de mi vida. Porque desde niño he practicado religión. Pero dentro de mí sí no la quiero tener. Me es difícil que nosotros no participemos como participamos. Pero desde niño, una creencia establecida referente a la religión. Pero ¿sabe qué? Ahí vamos. La luz de la aurora del Hijo de Dios va en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Qué me interesa a mí de usted? Que usted se vea como hijo de Dios. ¿Qué me interesa a mí de usted? Que usted conozca a Dios. ¿Cómo lo va a conocer? En intimidad con Él. ¿Cómo lo va a conocer? En intimidad con Él. Este libro, Dios y a muchos predicadores le ha dicho, a mí tú no me puedes meter en un librito. Soy todopoderoso y soy más grande que esta tierra, que el universo y que todo lo que tú pienses. Y me vas a meter en un libro que si este libro no lo dice, no es de Dios. Por favor. ¿Y dónde está el Espíritu Santo que nos enseñará todas las cosas? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo? No, Señor. A veces está ahí en la esquina esta, pasa para acá, viene para acá, la unción. Si la unción era unción con aceite, todos estamos ungidos porque todos nos fue instaurado el Espíritu Santo dentro de nosotros. Juan 14. Él y yo somos uno. Somos uno, no dice que somos dos. Yo no tengo el Espíritu Santo al lado. Pero para manipular somos buenos. Está allá en la esquina aquella, al lado de Yoleide está. No, ya se fue para Kekdali. Ahora viene por aquí. Dios mío, ¿hasta cuándo, Señor? No. A mí muchos pastores, amigos míos, ya ni son amigos, ya me consideran enemigos. No puedo hacer más nada, porque yo fui despierto a una vida de victoria y de reino. Mi vida es una vida de reino y quiero practicar es el reino. Entonces, siguiendo, sacaron a la gente del Seol, ¿verdad? Ahora yo le hago a usted una pregunta. El hecho por lo que fue creado el infierno, fue creado para castigar el pecado, ¿sí o no? Porque iba a castigar toda ofensa, el pecado. O sea, el pecado que se cometiera iba a ser castigado y por lo tanto la persona iba a ese lago de fuego y azufre donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. El problema es que ahí era donde tiraban los perros muertos y las personas que no tenían dolientes. Y se llama el valle de Hinón, que quiere decir el valle del infierno. Y a eso se refirió Jesús. Donde caían las aguas negras. Aguas negras de metano. Animales muertos, nunca hay el gusano que se muere. Pero ¿cómo nos los presentaron? Yo tenía un amigo mío que decía, yo con solamente pensar en el gusano comiéndome,
Fíjate que te podés imaginar que lo maté cuando le dije, tenemos que engordar más para que tengan más que comer. Entonces cada uno de nosotros, y eso lo vamos a ver en la próxima entrega, la gente dejó de pecar por pensar en un infierno. No, dígame usted. No dejaron de pecar, siguen igualitos, ¿verdad? Los homosexuales se van al infierno y dejaron de ser homosexuales. Los ladrones van al infierno. Los borrachos ya se lo dejaron de pegar porque hay un infierno. Entonces el infierno, para lo que fue creado, no fue, ese objetivo no fue cumplido. 2, realmente llevarlo a usted a conciencia que no pequen por ese infierno. Ese terror, a donde está el gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga. Claro que se va a apagar. Entonces, ahí, ¿me entiende? Nos ha disuadido a decir no peco más. Está bien, entonces no sirvió tampoco ese punto. Prevenir que se puedan cometer pecados en el futuro. Porque si yo sé para dónde voy, no, yo no peco más. Yo no peco más, no. Porque es una cosa muy interesante es esto. El único pecado que existe es el sexual, o yo. Usted puede ser ladrón, bandido, mal hijo, puede ser lo que usted quiera, pero eso no se ve. Avaro, idólatra, lo que usted quiera hacer, pero eso no se ve. Pero el pecado del sexo sí. El que cayó en adulterio. En estos días me preguntaron qué era la fornicación, una señora de Estados Unidos. Y yo le di mi explicación de lo que es la fornicación. Porque cuando yo llegué a TMP, había un chiquitico así llamado Chester Gross, que eso lo vamos a empezar a trabajar, que se llama No Más Condenación. Donde usted tiene ahí toda la gran cantidad de estudios para que usted no sea condenado. Pero eso no te lo asoman, porque si esto no se diera, el hombre se descontrolara, y lo han controlado. Entonces, de nada ha servido. No, prevenir el pecado del futuro, de lo que podemos. Vamos a seguir actuando como nosotros actuamos. Y ¿sabe qué? Nosotros no pecamos ni trabajamos con el pecado. Nosotros tenemos malos hábitos. Pablo lo dice, si por el Espíritu hacéis morir los malos hábitos de la carne, viviréis. ¿Es por dónde que lo tenéis que hacer? ¿Y cómo tenéis que hacerlo? Buscar al Espíritu Santo todos los días en intimidad. Y Él te va a guiar y te va a decir lo que debes y lo que no debes hacer. Porque el pecado tiene que ver exclusivamente con la intención de tu corazón. Y el corazón lo limpia el Espíritu Santo. Enseñar a otros mundos lo que podía venir si también pecaran. Es difícil a veces cuando uno empieza a ver que se le han abierto los ojos. Porque todavía hay gente que cree en ese infierno. Claro, pero ellos no se lo aplican a los hijos. Mira, yo a veces me pongo a ver, porque yo he conocido predicadores que los hijos se han suicidado porque no pueden vivir con ellos. Ajá, y entonces, por practicar una religión, porque todo el mundo quiere ir a la iglesia primitiva. Yo no quiero ir a la iglesia primitiva. Yo quiero estar en la iglesia de hoy, victoriosa por Cristo. Victoriosa, con poder, con autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Creyendo que mi lucha no es contra carne ni sangre, que mi lucha es espiritual contra seres que son inmundos y contra otros seres que son eternos. Contra esa es mi lucha. Entonces, si nosotros, ¿usted qué cree que los espíritus inmundos están aquí de dónde? Espíritus que no pueden ir a Dios. Por eso son inmundos, porque tienen que quedarse enclaustrados en esta tierra. ¿Y sabes qué? Lo que yo te estoy explicando es coherente. Y nosotros tenemos que entender eso.
Y por último, aplacar la ira y la venganza de Dios. O sea que tenemos un Dios que no perdona y un Dios vengativo. Un Dios que lo que tira son juicios para la tierra. Y mientras Él continúa como hoy descansando. Dios mío, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Y ya para terminar, porque con esto voy a terminar. Apocalipsis capítulo 18 dice que la ramera estaba montada sobre la bestia. Y la bestia es el sistema. Y la ramera es la religión. Porque la iglesia es la esposa. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima entrega.